Mi hermana durmió con mi novio, quedó embarazada, y mis padres se pusieron de su lado. Luego quisieron mi herencia, pero hice un movimiento que nunca esperaron. Ahora tengo 24 años, pero todo este lío comenzó hace un par de años. En ese entonces, estaba en una relación con un chico que conocí en la universidad. Lo llamaremos Jake. Nos llevamos bien rápidamente. Parecía amable, considerado, y teníamos mucho en común. Al principio, las cosas iban genial. Quiero decir, estaba loca por él y pensaba que este era el chico con el que me casaría algún día. Así que, naturalmente, después de aproximadamente un año juntos, decidí que era hora de presentárselo a mi familia. Mi familia es un poco, digamos, tradicional. Venimos de una cultura bastante conservadora y tienen opiniones fuertes sobre con quién deberías salir, cómo deberías salir y cuándo deberías casarte. No estaban encantados cuando conocieron a Jake. No es que fueran groseros con él ni nada, pero podía notar que no les gustaba mucho. No dijeron mucho, solo me dieron esa mirada de ¿estás segura de este chico? Bueno, lo ignoré pensando que eventualmente se acostumbrarían. Pero aquí está la cosa. Mientras mis padres estaban tibios con él, mis hermanas parecían adorarlo. Grace, que tiene 22 años, y Emma, que solo tiene 11, se llevaban genial con él. Eso me hizo feliz porque, ya sabes, la aprobación familiar importa, incluso si es solo de mis hermanas. Pero podía notar que no les gustaba mucho. No dijeron mucho, solo me dieron esa mirada de ¿estás segura de este chico? Bueno, lo ignoré pensando que eventualmente se acostumbrarían. Pero aquí está la cosa. Mientras mis padres estaban tibios con él, mis hermanas parecían adorarlo. Grace, que tiene 22 años, y Emma, que solo tiene 11, se llevaban genial con él. Eso me hizo feliz porque, ya sabes, la aprobación familiar importa, incluso si es solo de mis hermanas. Era mi novio y parecía llevarse bien con las personas más cercanas a mí. ¿Qué podría salir mal, verdad? Bueno, 3 meses después de que Jake conociera a mi familia, las cosas tomaron un giro. Estaba en su casa por el fin de semana. Habíamos tenido un día normal, nada especial. Conseguimos comida, vimos una película, ya sabes, lo usual. Él fue a ducharse y su teléfono vibró. Ahora, no soy del tipo que anda husmeando en el teléfono de alguien. Realmente creo que si confías en alguien, no hay necesidad de eso. Pero algo ese día no me sentaba bien. Su teléfono seguía vibrando y no sé por qué. Pero lo tomé. Tal vez una parte de mí ya sabía que algo estaba mal, o tal vez solo estaba curiosa. Cuando lo desbloqueé, vi un mensaje de Grace. Al principio no pensé mucho en eso. Quiero decir, es mi hermana. Pero cuando abrí el chat, mi corazón básicamente se detuvo. Los mensajes no eran normales. Eran coquetos, del nivel de vamos a enrollarnos. No podía creer lo que veía. Mi hermana y mi novio. Empecé a desplazarme hacia arriba en la conversación y empeoró. Había meses de esto, mensajes de madrugada, chistes internos que yo no conocía, e incluso planes para encontrarse a mis espaldas. Me sentí enferma. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? La persona en la que más confiaba y mi propia hermana. Tomé capturas de pantalla de todo. Mis manos temblaban y no podía pensar con claridad, pero sabía que necesitaba pruebas. Me envié las capturas a mí misma y simplemente salí de su casa sin decir una palabra. No esperé a que saliera de la ducha. No le di la oportunidad de explicar o mentirme. Solo me fui. Tan pronto como llegué a casa, mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes de Jake. Debió haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando vio que me había ido. Ignoré todo. Ni siquiera podía mirar mi teléfono sin querer gritar. Eventualmente, envié las capturas a Loma Chimes en Online, chat del grupo de amigos, y lo bloqueé. No me importaba el fallout en ese momento. Estaba harta. No tenía paciencia para mentiras o traiciones. Pero lo que más me dolió fue Grace. Quiero decir, la traición de Jake dolió como el infierno. Pero Grace, eso fue otro nivel de dolor. No era solo mi hermana. Crecimos prácticamente inseparables. Con nuestros padres ausentes y envueltos en su propio mundo la mayor parte del tiempo, Grace y yo siempre nos apoyábamos mutuamente. Solo nos separaban 2 años y siempre habíamos estado allí la una para la otra, o eso pensaba. A la mañana siguiente no pude soportarlo más. Empaqué una maleta y volé directamente a casa para confrontarla. No me importaba qué tipo de escena iba a hacer. Esto era más grande que solo una pelea. Sentía que todo mi mundo se estaba derrumbando. Cuando entré en la casa de mis padres, Grace estaba allí como si nada hubiera pasado, sentada en la mesa de la cocina, desplazándose en su teléfono. Golpeé las capturas en la mesa frente a ella. Nuestra mamá y papá también estaban allí. Grace ni siquiera intentó negarlo. Solo miró los mensajes y se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. De hecho, dijo, sí, lo hice. ¿Y qué? Quería gritar. ¿Cómo podía actuar como si esto no importara? Como si no hubiera destruido nuestra relación para siempre. Mi mamá lo perdió. Le dio una bofetada a Grace en la cara, algo que nunca la había visto hacer. Mi papá también estaba furioso, gritándole a Grace, diciéndole que saliera de la casa. Le dio una semana para mudarse, y pensé que eso era todo. Pensé que quizás este era el final de todo el drama. Pero 2 días después, Grace nos soltó otra bomba. Estaba embarazada del bebé de Jake. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto había pasado de malo a peor en cuestión de días. Mis padres, que habían estado tan enojados con ella, de repente se ablandaron. No pudieron seguir enfadados una vez que supieron que estaba embarazada. Y así, la dinámica cambió por completo. Era como si Grace estuviera libre de culpa solo porque iba a tener un bebé. Mis padres empezaron a hablar de cómo no podían abandonarla ahora, de cómo tenían que apoyarla sin importar lo que hubiera hecho. Ahí fue cuando exploté. Les dije exactamente lo que pensaba, cómo la estaban habilitando,
cómo todo esto estaba jodido. Intentaron decirme que me calmara, que estaba exagerando, pero no pude soportarlo más. Tomé mis cosas, les dije que nunca me contactaran de nuevo y me fui. La única a la que no bloqueé fue a Emma. Es solo una niña y no quería cortarla a ella también. 2 semanas después, mi mamá de alguna manera consiguió un nuevo número y me envió una invitación de boda. Jake y Grace se iban a casar, y mi mamá tuvo el descaro de actuar como si yo debiera estar allí por la unidad familiar o lo que sea. Le dije que se perdiera y la bloqueé de nuevo. Así es como comenzó todo. Pensé que lo peor estaba detrás de mí, pero poco sabía que el verdadero lío apenas estaba empezando. Después de todo lo que pasó con Grace, mi ex y mis padres, pensé que cortarlos me daría algo de paz. Resulta que la vida tenía otros planes. No hablaba con nadie excepto con Emma, y estaba tratando de seguir adelante con mi vida, ya sabes. Pero por supuesto, las cosas nunca van tan suaves cuando tienes una familia como la mía. Aproximadamente 2 meses después de que bloqueara a todos, empecé a oír cosas a través de la vid. Una prima mía con la que me mantenía en contacto mencionó que Grace iba a tener un baby shower y mis padres lo estaban organizando. Aparentemente, habían invitado a un montón de gente, como si fuera una gran celebración. Al principio, no me sorprendió. Imaginé que lo harían un gran evento, ya que actuaban como si Grace fuera alguna víctima. Pero entonces mi prima me golpeó con algo que realmente me molestó. Me dijo que habían empezado a decirle a la gente que yo era la que había abandonado a la familia y que Grace era la buena hija que intentaba mantener a la familia unida. En serio, después de todo lo que hizo, de alguna manera era la heroína de esta historia ahora. Estaba tan enojada, quería llamar a mi mamá y simplemente descargarme con ella. Pero sabía que era mejor no dejarme arrastrar de nuevo a todo eso. Me quedé callada. Intenté mantener la cabeza baja, pero eso no significaba que no estuviera furiosa por dentro. El descaro que tenían para girar toda esta cosa como si yo fuera el problema. Mi mamá aparentemente había estado yendo por ahí diciéndole a la gente que necesitaba casarme pronto. No por ninguna razón real, solo porque no quería que la gente chismorreara sobre cómo Grace, la hermana menor, se casaba y tenía un hijo antes que yo. ¿Cómo qué? Ni siquiera había hablado con ellos en meses, y ahora estaban preocupados por mi reputación. Era ridículo. Pero así es como funciona la mente de mi mamá. Todo era sobre apariencias. No le importaba lo que Grace me hizo. No, el problema mayor era cómo se veía ante los demás. Yo no estaba viviendo mi vida en su cronograma, y eso aparentemente era un gran escándalo. Sí, eso me enfureció, pero más que eso, me entristeció. Era como si nada de lo que hiciera iba a ser suficiente para ellos. Incluso cuando los corté, todavía encontraban una manera de controlar la narrativa para hacerme ver como la mala. Así que, avancemos un poco. La boda de Grace sucedió. Obviamente no fui, pero oí todo sobre ella de mi prima. Aparentemente fue algo grande y elegante. Mis padres se desvivieron. Aunque Grace estaba apenas unos meses embarazada, se aseguraron de cubrir todo el escándalo diciéndole a todos que solo estaban siendo responsables, casándose rápidamente para que el bebé no naciera fuera del matrimonio. Mi prima me dijo que mis padres le decían a todos que no aparecí por compromisos de trabajo. Sí, claro. Pero ¿sabes qué me golpeó duro? No era solo que estaban mintiendo para cubrir su propia vergüenza, era que todavía fingían que todo era perfecto. Como si no pudieran admitir que su familia se estaba desmoronando. No podían ser reales sobre lo que estaba pasando. En cambio, tenían que poner este falso espectáculo para todos los demás. Estaba harta de ellos en ese punto, pero oír sobre todo esto todavía dolía. Era como si me estuvieran borrando completamente de la narrativa familiar. De todos modos, el tiempo pasó, y traté de seguir adelante. Me lancé al trabajo y me enfocé en construir una vida para mí misma. Por un tiempo, las cosas estuvieron tranquilas. No oía mucho de mi familia y pensé que quizás finalmente me habían dejado en paz. Pero por supuesto, así no funciona en mi familia. Una noche, recibí una llamada de Emma. Era tarde y estaba a punto de irme a la cama. Pero algo en la forma en que sonó el teléfono me dio una mala sensación. Cuando contesté, Emma estaba llorando. Apenas podía decir las palabras, pero eventualmente me dijo que nuestro papá había fallecido. Estaba atónita. Quiero decir, no tenía la mejor relación con él. Pero aún así, era mi papá. Lo que realmente me enfureció, sin embargo, fue que fue Emma quien tuvo que llamarme. Mi mamá ni siquiera se molestó. No había oído una palabra de ella. Emma me dijo que nuestro papá había estado enfermo por un tiempo, pero no me lo habían dicho. Mi mamá decidió ocultármelo porque no quería estresarme. ¿Puedes creerlo? Mi propio padre estaba enfermo y no pensaron que tenía derecho a saberlo. A la mañana siguiente, reservé un vuelo de regreso a casa. No me importaba todo el drama anymore. Solo quería estar allí para Emma. Cuando aparecí en la casa de mis padres, fue como caminar a un campo de batalla. Mi mamá y Grace estaban allí, y lo primero que hicieron cuando me vieron fue empezar a gritar. Me acusaron de volver solo por el dinero, como si esa fuera la única razón por la que querría estar allí. Grace fue especialmente desagradable, llamándome egoísta, diciendo que los abandoné cuando más me necesitaban. Ni siquiera tuve la oportunidad de llorar. Todos estaban tan enfocados en la herencia, en quién recibía qué, que apenas hablaban de papá. Era asqueroso. Y como si las cosas no estuvieran lo suficientemente malas cuando leyeron el testamento, se desató el infierno. Resulta que papá me había dejado la porción más grande de sus activos. Estaba sorprendida. No esperaba nada de él, especialmente después de cómo habían ido las cosas. Pero allí estaba por escrito. Yo recibí el 40%, Emma el 30%, mamá el 20% y Grace, ella recibió el 10%. Pensarías que me sentiría aliviada, ¿verdad? Como, finalmente, algo de justicia.
Pero honestamente, solo empeoró las cosas. Grace y su esposo lo perdieron. Empezaron a exigir que renunciara a mi parte, diciendo que no la merecía, que Grace necesitaba el dinero más por su hijo. Incluso amenazaron con llevarme a los tribunales por eso. Sabía que no tenían base legal, pero el hecho de que estuvieran dispuestos a ir tan lejos solo mostraba lo codiciosos que eran. Todo era sobre dinero para ellos. No les importaba la familia o lo que era correcto. Solo querían poner sus manos en lo que pudieran. Les dije que no renunciaría a nada. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. El esposo de Grace empezó a hacer amenazas, diciendo que me arrepentiría si no hacía lo que querían. Sabía que era todo charla, pero aún así, era inquietante. Ya estaba lidiando con la pérdida de mi papá, y ahora tenía que aguantar esta mierda encima. Era demasiado. Después de la lectura del testamento, volví a mi hotel para aclarar mi mente. Pensé en todo lo que había pasado. Todas las mentiras, la traición, la codicia. Y me di cuenta de algo. No iba a dejar que me empujaran más. Había pasado demasiado tiempo dejando que mi familia controlara mi vida, y era hora de defenderme. Así que, después de toda la explosión de la herencia, pensé que las cosas no podían empeorar. Quiero decir, ya me acusaron de volver solo por el dinero, y Grace y su esposo estaban tratando de intimidarme para que renunciara a mi parte. Pero no iba a ceder. Sabía que tenía el derecho legal a lo que mi papá me dejó. Y honestamente, después de todo lo que me hicieron pasar, no había manera de que cediera. De todos modos, un par de días después de la lectura del testamento, recibí un mensaje de mi abogado. Teníamos una reunión programada para repasar algunos detalles más sobre el patrimonio. Y honestamente, solo quería terminar con eso. Estaba cansada de todo el drama y quería resolver todo para poder volver a mi vida. Pero cuando llegué a la oficina del abogado, me golpeó con algo que no esperaba. Resulta que mi papá me había escrito una carta antes de fallecer, pero el abogado me la entregó y dijo que mi papá le había pedido que me la diera cuando fuera el momento adecuado. Me senté allí por un minuto solo mirando el sobre, sin saber si siquiera quería abrirlo. Tenía tantos sentimientos mixtos sobre mi papá. Como, sí, me dejó la porción más grande en el testamento, pero también nunca se paró por mí cuando todo el lío con Grace ocurrió. Estaba enojada con él, pero al mismo tiempo, lo extrañaba. Es difícil de explicar. Así que, finalmente abrí la carta. No era larga, solo un par de párrafos. Pero lo que dijo me impactó. Se disculpó por no estar allí para mí cuando lo necesitaba. Dijo que sabía que debería haber hecho más, pero se sentía atrapado por la situación con mi mamá y Grace. Admitió que tenía remordimientos, especialmente sobre cómo terminaron las cosas entre nosotros. Leyendo eso, no sabía si llorar o enojarme. Parte de mí sintió un poco de cierre, pero otra parte estaba solo enojada porque no dijo nada de esto mientras estaba vivo. Después de leer la carta, el abogado y yo repasamos algunas cosas más sobre el patrimonio, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en cómo podrían haber sido diferentes las cosas si mi papá hubiera hablado antes. Si se hubiera parado por mí en lugar de quedarse callado, quizás no estaríamos en este lío ahora. Pero era demasiado tarde para todo eso, y no había nada que pudiera hacer para cambiar el pasado. De camino de regreso al hotel, recibí una llamada de Emma. Estaba realmente molesta porque aparentemente Grace había estado diciendo cosas bastante desagradables sobre mí por la ciudad. Estaba diciéndole a la gente que yo estaba tratando de robar la herencia y que estaba volviendo a la familia en su contra. No me sorprendió. Honestamente, Grace siempre supo cómo jugar a la víctima y hacerse ver como la inocente. Pero aún dolía oír que estaba difundiendo mentiras sobre mí. Cuando volví al hotel, decidí tomar un descanso de todo el drama y pasar tiempo con Emma. La recogí y salimos a cenar. Hablamos de todo lo que había estado pasando y traté de tranquilizarla de que nada de esto era su culpa. Estaba solo atrapada en el medio de todo esto y odiaba que tuviera que lidiar con ello. Pero al día siguiente, las cosas tomaron otro giro para peor. Me desperté con un montón de llamadas perdidas y mensajes de números desconocidos. Al principio, pensé que era solo spam, pero entonces empecé a leer los mensajes. Todos eran amenazantes, llamándome nombres y acusándome de tratar de romper la familia. Alguien incluso dijo que me harían pagar si no retrocedía. No tenía idea de quién estaba detrás, pero tenía la sensación de que el esposo de Grace estaba involucrado. Ya me había amenazado una vez, y no lo pondría más allá de él intentar algo como esto. Envié todo a mi abogado por si las cosas escalaban, pero honestamente, estaba empezando a ponerse realmente aterrador. Es una cosa lidiar con drama familiar, pero cuando la gente empieza a hacer amenazas, es otro nivel. Más tarde esa tarde, fui a mi auto solo para encontrar que alguien había rajado mis llantas. Las 4. Estaba completamente asustada en ese punto. Quiero decir, ¿quién hace eso? Sabía que Grace y su esposo estaban enojados, pero esto se sentía demasiado extremo. Era como si estuvieran dispuestos a ir a cualquier longitud para obtener lo que querían. Llamé a la policía y presenté un reporte, pero no tenía muchas esperanzas de que atraparan a quien lo hizo. Aún así, no iba a dejar que me intimidaran. Ya estaba lidiando con suficiente, y lo último que necesitaba era tener miedo cada vez que salía por la puerta. Hablé con el personal del hotel y reforzaron la seguridad alrededor de la propiedad. Así que eso me hizo sentir un poco mejor. Pero estaba claro que esto no iba a terminar pronto. Unos días después, tuvimos otra reunión con el abogado para finalizar algunas cosas con el patrimonio. Grace y su esposo estaban allí, y la tensión en la habitación era espesa. Apenas me dijeron una palabra, pero las miradas que me daban decían suficiente. Al final de la reunión, el esposo de Grace me apartó y me dijo que estaba cometiendo un gran error al no renunciar a mi parte. Dijo que me arrepentiría y que esto no había terminado. Ni siquiera me molesté en responder. Solo me alejé.
No iba a dejar que me asustara para hacer algo que no quería. Pero en el fondo, sabía que esto no era el final. Grace y su esposo no iban a parar hasta obtener lo que querían, y tenía que estar preparada para lo que viniera después. Esa noche, me senté y pensé en todo lo que había pasado desde que mi papá falleció. Las mentiras, las amenazas, el vandalismo. Era también agotador. Solo quería que terminara. Quería seguir con mi vida y dejar todo esto atrás. Pero sabía que eso no iba a pasar mientras Grace y su esposo estuvieran alrededor. Aún así, no iba a rendirme. Había pasado por demasiado para dejar que me empujaran ahora. Podían hacer todas las amenazas que quisieran, pero no retrocedía. Esta era mi vida, mi herencia, y iba a luchar por lo que era mío. Y si pensaban que podían asustarme hasta la sumisión, estaban en para un rudo despertar. Las cosas no se calmaron después de esa última reunión con el abogado. Si acaso, empeoraron. Grace y su esposo se estaban volviendo cada vez más desesperados, y honestamente, estaba empezando a sentirse como si estuviera en el medio de alguna mala película. Las amenazas seguían llegando. Los mensajes desagradables de números aleatorios no paraban, y estaba mentalmente drenada. Una noche, aproximadamente una semana después del incidente de las llantas rajadas, estaba regresando al hotel después de cenar con Emma. Ella había estado quedándose conmigo por unos días, lo cual era honestamente un alivio. Era lindo tener a alguien de mi lado en todo este lío. Estábamos caminando por el lobby cuando noté a este tipo solo parado allí mirándonos. Al principio, pensé que quizás era solo alguna persona aleatoria esperando a alguien, pero cuando pasamos nos siguió. Traté de no enloquecer. Comodidad. No podía sacudir la sensación de que el esposo de Grace estaba detrás de esto de alguna manera. Quiero decir, ¿quién más iría a estas longitudes solo para asustarme? Esa noche apenas dormí. Cada pequeño ruido me hacía saltar de la cama, convencida de que alguien estaba tratando de entrar o peor. Era como vivir en una pesadilla, y todo lo que podía pensar era cómo hacer que parara. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba tomar acción seria. Llamé a mi abogado y le conté todo sobre las amenazas, el tipo raro en el lobby, las llantas rajadas. Él estuvo de acuerdo en que las cosas se estaban saliendo de control y sugirió que obtuviéramos una orden de restricción contra el esposo de Grace. No era algo que quisiera hacer, pero en ese punto se sentía como la única opción. Presentamos los papeles al día siguiente, y traté de mantener un perfil bajo mientras esperábamos la fecha de la corte. Pero por supuesto, Grace y su esposo no tomaron bien la noticia. Los mensajes se intensificaron de nuevo, esta vez con más amenazas sobre cómo me arrepentiría y cómo se asegurarían de que pagara por todo. Era agotador, pero estaba harta de tener miedo. Podían tirar lo que quisieran sobre mí, pero no cedía. Unos días después, llegó la fecha de la corte para la orden de restricción. Aparecí con mi abogado y... ¿adivina quién más estaba allí? Grace y su esposo, por supuesto. Lucían smug como si pensaran que toda esta cosa era una broma. Evité el contacto visual con ellos, enfocándome en lo que decía mi abogado, pero podía sentir sus ojos en mí todo el tiempo. Cuando el juez nos llamó, el esposo de Grace trató de actuar como si yo fuera la que causaba todo el drama. Dijo que estaba exagerando todo, que solo estaba amargada por la herencia y tratando de hacer su vida un infierno. No podía creer lo que oía. ¿En serio? Él raja mis llantas, me envía amenazas, y de alguna manera yo soy la que causa problemas. Afortunadamente, el juez vio a través de su BS. Después de oír ambos lados, concedieron la orden de restricción, y por primera vez en lo que se sentía como una eternidad, sentí un pequeño sentido de alivio. Al menos ahora, había algo en lugar para protegerme si las cosas empeoraban. Pero por supuesto, las cosas no mejoraron mágicamente de la noche a la mañana. Las amenazas no pararon inmediatamente, y todavía sentía como si estuviera constantemente mirando sobre mi hombro. Pero al menos ahora tenía la ley de mi lado y eso me daba algo de paz mental. Pasaron unas semanas y finalmente estaba empezando a sentir como si quizás las cosas se estuvieran asentando. Todavía estaba quedándome en el hotel, pero había empezado a buscar un nuevo apartamento donde pudiera sentirme más segura. Emma había vuelto a casa y la extrañaba, pero nos manteníamos en contacto constantemente. Ella todavía lidiaba con el fallout de todo el drama familiar, pero al menos no estaba atrapada en el medio tanto como yo. Entonces una mañana me desperté con un mensaje de un número desconocido. No era una amenaza esta vez, sin embargo, era un enlace. Dudé por un segundo antes de hacer clic en él. Y lo que vi hizo que mi estómago cayera. Alguien había creado un sitio web entero dedicado a destrozarme. Estoy hablando de mentiras, medias verdades y pura maldad. Me pintaban como esta persona egoísta y codiciosa, que estaba rompiendo la familia. Incluso había fotos mías del funeral luciendo fría y sin corazón. Según los captions, no podía creer lo que veía. Esto era loco de siguiente nivel. Inmediatamente llamé a mi abogado y le envié el enlace. Me dijo que capturara todo en pantalla, lo cual hice. Y entonces empezamos el proceso de bajar el sitio web. Era solo otro recordatorio de que Grace y su esposo no iban a parar hasta obtener lo que querían. Pero en este punto, estaba tan cansada. Ni siquiera me importaba lo que me tiraran anymore. Solo quería que terminara. Esa noche hablé con Emma de nuevo. Estaba molesta por el sitio web y quería ayudar, pero no había mucho que pudiera hacer. No quería que se involucrara más de lo que ya estaba. Hablamos por un rato y me contó sobre cómo Grace había estado actuando como si nada estuviera mal, como si no hubiera causado nada de esto. Típico de Grace, siempre jugando a la víctima. Estaba tan cansada. Ni siquiera me importaba lo que me tiraran anymore. Solo quería que terminara.
Esa noche hablé con Emma de nuevo. Estaba molesta por el sitio web y quería ayudar, pero no había mucho que pudiera hacer. No quería que se involucrara más de lo que ya estaba. Hablamos por un rato y me contó sobre cómo Grace había estado actuando como si nada estuviera mal, como si no hubiera causado nada de esto. Típico de Grace, siempre jugando a la víctima. Me fui a la cama esa noche sintiéndome drenada, pero al menos tenía un plan en lugar. El sitio web se bajaría, la orden de restricción estaba en efecto, y tenía gente de mi lado. No estaba sola en esto, aunque se sentía así a veces. Al día siguiente, me desperté con un email de mi abogado diciendo que el sitio web había sido bajado. Finalmente, algo de buenas noticias. Se sentía como una pequeña victoria en esta batalla interminable, pero tomaría lo que pudiera obtener. Sabía que Grace y su esposo no se rendirían fácilmente, pero al menos ahora tenía algo de control sobre la situación. Mientras me sentaba en mi habitación de hotel esa mañana, sorbiendo mi café y tratando de envolver mi cabeza alrededor de todo lo que había pasado, me di cuenta de algo. Ya no tenía miedo. Estaba enojada, sí, pero el miedo que había estado colgando sobre mí por semanas había empezado a desvanecerse. No iba a dejar que controlaran mi vida anymore. Podían intentar todo lo que quisieran para arrastrarme abajo, pero no retrocedía. No ahora, no nunca. Así que, aquí estamos en el tramo final, y pensé que quizás las cosas finalmente se iban a asentar después de la victoria en la corte. Pero no. Mi drama familiar tenía otros planes. Quiero decir, sabía que Grace y su esposo no se iban a retirar tan fácilmente, pero incluso yo no podía haber adivinado cuán lejos lo llevarían esta vez. Comenzó aproximadamente 2 semanas después de la audiencia en la corte. Estaba empezando a sentirme un poco más relajada, como si finalmente pudiera respirar de nuevo sin mirar constantemente sobre mi hombro. Incluso estaba pensando en mudarme del hotel a un apartamento, algo más permanente. Pero entonces algo raro pasó. Una mañana recibí un paquete entregado a mi hotel. No tenía dirección de retorno, lo cual debería haber sido mi primera pista de que algo estaba mal. Lo abrí y adentro había este viejo cuaderno maltratado. Al principio pensé que era solo basura. Tal vez alguien envió el paquete equivocado o algo. Pero entonces lo abrí y ahí fue cuando las cosas se pusieron espeluznantes. Todo el cuaderno estaba lleno de notas manuscritas sobre mí. Estoy hablando de páginas y páginas de mensajes garabateados sobre mi vida, mi familia e incluso cosas sobre el testamento de mi papá. Algunas de las notas eran fechas y horas de dónde había estado, con quién había estado, incluso lugares a los que había ido con Emma. Alguien había estado vigilándome, y todo estaba expuesto allí frente a mí. Sentí un escalofrío por mi espina dorsal. ¿Quién me enviaría esto? ¿Era algún tipo de táctica de intimidación retorcida del esposo de Grace? Quiero decir, ya habían intentado las amenazas, el vandalismo, incluso las llamadas raras, pero esto era diferente. Esto se sentía mucho más personal, como si alguien me estuviera observando, rastreando cada movimiento mío. Llamé a mi abogado inmediatamente y le envié fotos del cuaderno. Estaba tan asustado como yo y me dijo que lo reportara a la policía, lo cual hice. Tomaron el cuaderno como evidencia, pero no estaba conteniendo la respiración para que algo saliera de eso. La policía tenía las manos llenas con 1.000.000 de otras cosas, y honestamente, no pensaba que averiguarían quién estaba detrás de esto pronto. Después de eso, traté de mantener un perfil bajo, quedándome en mi habitación de hotel la mayor parte del tiempo y saliendo solo cuando absolutamente tenía que. Emma todavía me llamaba regularmente, y ella también estaba preocupada. No tenía idea de quién podía estar detrás del cuaderno tampoco, pero sospechaba del esposo de Grace igual que yo. Entonces, una tarde, mientras regresaba a mi habitación, después de agarrar algo de comida, noté algo por el rabillo del ojo. Ese mismo tipo del lobby del hotel de semanas. Atrás, el que había estado mirando a Emma y a mí, estaba de vuelta. Estaba parado cerca de los ascensores fingiendo desplazarse en su teléfono, pero definitivamente me estaba vigilando. Sentí mi corazón empezar a latir rápido, pero lo jugué cool. Caminé justo a su lado, fingiendo que no notaba nada, pero podía sentir sus ojos en mí todo el tiempo. Una vez que entré en mi habitación, cerré la puerta con llave e inmediatamente llamé a la seguridad del hotel. Dijeron que revisaron las cámaras y enviaron a alguien a hacer un barrido del piso, pero honestamente ya no me sentía segura allí. Llamé a Emma esa noche y le conté todo. Estaba asustada, lo cual me hizo aún más ansiosa. Odiaba que estuviera atrapada en todo esto, que tuviera que lidiar con el fallout del lío de Grace. Pero le prometí que sería cuidadosa. Hicimos un plan para encontrarnos al día siguiente para que pudiéramos averiguar qué hacer después. Al día siguiente, me encontré con Emma en un café del centro, lejos del hotel. Nos sentamos allí por un par de horas hablando de todo. Me contó más sobre lo que había estado pasando con Grace en casa, cómo actuaba como si nada estuviera mal, como si no hubiera intentado llevarme a la corte por el testamento. Era infuriante, pero no me sorprendió. Entonces Emma me soltó algo para lo que no estaba preparada. Dijo que el esposo de Grace había estado preguntando por mi paradero, tratando de averiguar dónde me estaba quedando. Ahí fue cuando me golpeó. El tipo en el hotel, el cuaderno, todo. Me estaban vigilando y probablemente planeando algo peor. Sabía que no podía quedarme en el hotel anymore. No era seguro. Y si el esposo de Grace tenía gente vigilándome, era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas escalaran. Así que esa noche, empaqué mis cosas y salí del hotel. No le dije a nadie a dónde iba, ni siquiera a Emma, por si acaso. Reservé una habitación en un hotel diferente al otro lado de la ciudad, esperando que eso los despistara por un tiempo. Los siguientes días fueron tranquilos. No oí nada de Grace o su esposo, y los mensajes y llamadas raras parecían haber parado, pero no bajaba la guardia. Sabía mejor que eso para entonces. Entonces, de la nada, recibí una llamada de mi abogado.
Tenía noticias que me tomaron completamente por sorpresa. El esposo de Grace había sido arrestado. Aparentemente, lo habían atrapado tratando de irrumpir en mi antigua habitación de hotel. No sabía qué planeaba hacer, pero lo que fuera, lo atraparon antes de que pudiera seguir adelante. Sentí una mezcla de alivio y enojo. Alivio de que finalmente estuviera fuera del panorama, pero enojo de que hubiera llegado a esto. Quiero decir, ¿qué tipo de persona va tan lejos solo por algo de dinero de herencia? Era loco. La policía me dijo que estaban investigando, y probablemente tendría que ir a la corte de nuevo para testificar. Pero al menos ahora sabía que estaba segura. Al menos por el momento. Después de eso, las cosas finalmente empezaron a calmarse. La policía me mantuvo actualizada sobre el caso, y mi abogado estaba confiado en que el esposo de Grace no podría hacer nada como esto de nuevo, no con los cargos que enfrentaba. Me mudé a un nuevo apartamento unas semanas después, en algún lugar que Grace y su esposo no conocían. Me mantuve en contacto con Emma, por supuesto, pero me aseguré de que no le dijera a nadie dónde vivía. No tomaba riesgos. Han pasado unos meses ahora, y aunque me gustaría decir que todo está de vuelta a la normalidad, no creo que nunca lo esté. Todavía hay una parte de mí que siempre está al borde, siempre mirando sobre mi hombro, preguntándome si Grace o su esposo intentarán algo de nuevo. Pero por ahora, solo estoy tratando de seguir con mi vida, de reconstruir después de todo lo que me hicieron pasar. Mirando atrás, no puedo creer cuán lejos llegó todo esto. Comenzó con Grace traicionándome con mi novio, y de alguna manera escaló a amenazas, batallas en la corte y órdenes de restricción. Pero a través de todo, he aprendido algo importante. Soy más fuerte de lo que nunca pensé que era. Y no importa qué, nunca dejaré que nadie se aproveche de mí.